Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y en esta ocasión le agradezco al doctor Jesús Párez Gómez, director del Registro Público del Derecho de Autor, que me acompañe desde sus oficinas en Indautor. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre nos acercamos a Indautor y obviamente de parte de los editores de la industria editorial con los temas del registro de obras, el registro de obras originales. Y dentro de los servicios que están ofreciendo, nos encontramos ahora con Indarelin. ¿Qué es Indarelin y cómo funciona, doctor? Muy bien, Indarelin viene a constituir, no es un nuevo trámite, no es un trámite distinto, es una modalidad de servicio. Es decir, es el registro de obras, fonogramas, videogramas y libros a través de los formatos RPDA de Registro Público del Derecho de Autor 01, 02, 06 y 07. Cada uno está identificado con una numeración. Entonces, el trámite es el mismo bajo la modalidad en línea. Es decir, estamos hablando de un servicio que se ofrece que significa simplificación, agilidad, evita más en un periodo de contingencia como el que lamentablemente estamos viviendo, evita el traslado de la persona al instituto, porque desde su hogar, desde su oficina, desde donde se encuentre, a través de un medio electrónico puede llevar a cabo este trámite y por la misma vía se le puede hacer llegar el certificado electrónico correspondiente. Entonces estamos hablando de que Indarelin significa trámite en línea del Indautor, donde es opcional porque siempre el usuario, el interesado, el autor, el titular, elige bajo la modalidad presencial, bajo la modalidad en línea, o inclusive en estados de la República hay personas que utilizan, son otras modalidades de servicio que se presentan su trámite a través de la oficina de enlace educativo del estado de que se trate, o tienen la opción de la paquetería, a través de la paquetería privada. Entonces, el usuario decide por la forma tradicional o por esta nueva modalidad de servicio que sin lugar a dudas estamos muy contentos. En el día de hoy yo creo porque desde temprano comenzamos a trabajar en lo que tenemos pendiente y prácticamente todavía no cumplimos el mes, Gaby, ¿verdad? Todavía no. En menos de un mes, ya hoy yo espero que lleguemos a los 500 trámites ya otorgados en esta modalidad. Y, por ejemplo, lo que entró el fin de semana, ya se está otorgando. Ahorita, en estos momentos, se está otorgando. Entonces, salvo algunos que tienen algunos errores y que hay que requerirlo para que subsanen y presenten la solicitud de manera correcta, yo diría que el 97% de los trámites recibidos se están otorgando y que ese 3% hay algún tipo de error que en la conferencia que va a haber me voy a referir de manera particular. No sé si Muy contesto la pregunta. Por supuesto, en ese sentido, enhorabuena también al Instituto Nacional del Derecho de Autor por este trámite en Darelín o modalidad de trámite. Y las preguntas que pueden surgir de pronto son, ¿tienen la misma, una vez que se realizan en línea, es el mismo trámite que se realiza de manera presencial? Es decir, no es necesario realizar un segundo trámite, ¿verdad? Con el trámite en línea, ya con ese está cubierto. Es correcto. Por eso yo empecé hablando que es una modalidad de servicio.
no es un nuevo trámite, el trámite sigue siendo el mismo, adaptado al entorno digital, a la modalidad en línea, donde la persona envía la solicitud ya con toda la información, documentos que se anexan, se recibe, se dictamina. De ser procedente, inmediatamente pasa a un servidor o a la subdirectora de obras que también le corresponden estas facultades, o inclusive al jefe de departamento de obras, el validar la información llevada a cabo por la persona que lo dictaminó, por el abogado que tenemos aquí. Bueno, está trabajando en casa en línea dictaminando, se valida y si está correcto, se firma de manera electrónica y en automático ese certificado electrónico llega a la dirección, al correo con el que se dio de alta y ya puede disponer de ese certificado con los mismos efectos que en la modalidad tradicional. Entonces, el Indarelin significa un servicio adecuado a las nuevas tecnologías, al procedimiento en línea, pero con los mismos efectos, con las mismas disposiciones que establece la Ley Federal de Derecho de Autor. Emitido el certificado con la firma electrónica, no se requiere ningún otro trámite, ningún tipo de gestión, porque con esto ya concluye definitivamente el registro llevado a cabo en esta modalidad en línea. Con el tema de la pandemia, que obviamente ha venido de algún modo a impulsar el tema de, por ejemplo, este tipo de entrevista que estamos teniendo con medios digitales o virtuales, la modalidad de Indarelin se va a quedar de manera permanente o simplemente estará mientras esté estos temas de pandemia o de distanciamiento. Muy bien, esa pregunta es muy interesante. Por supuesto que es para que permanezca de manera permanente, independientemente de la situación de contingencia en la que lamentablemente estamos viviendo a nivel mundial. Esperemos en Dios que esto pronto pueda irse recuperando y pasando, pero ya tenemos incorporada esta modalidad de servicio para que, ¿por qué? Porque también está muy pensado en los estados de la República. Normalmente un trámite que se hace a través de una oficina de enlace educativo es tardado un promedio de 3 meses. ¿Por qué? Porque se recibe a través de esa oficina, se manda a la Coordinación General de la SEP aquí en la Ciudad de México, de ahí lo mandan al instituto, se lleva un control de un programa, de un sistema informático que está diseñado para trámites foráneos a través de las oficinas de enlace educativo, antes OSFAE, y entonces aquí se atiende, se recibe, se tramita, se dictamina, se emite el certificado o el requerimiento negativa, que según el caso, y por la misma vía vuelve a regresarse hasta que llegue a la oficina de enlace educativo del estado correspondiente. Entonces, si es tardado por todo lo que conlleva este trámite. O por otra parte, por el servicio de paquetería, que aunque sí es mucho más ágil, también lleva un proceso. Definitivamente, se encuentra ahorita usted en Chihuahua y ahorita ya le urge su trámite, lo envía por Indarelin y un máximo de 2 a 3 días, no estamos tardando más, estando correctamente, aclaro, presentado el trámite, ya tiene su certificado electrónico. Definitivamente ha significado esto una revolución en favor de la comunidad creativa, en favor de los autores, de los editores como titulares de derechos conexos y de todos los interesados en el registro de obras, fonogramas, videogramas, ediciones de libros, revistas, desde el punto de vista de la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, es una gran ventaja, ha sido un gran esfuerzo, porque justamente a pesar de lo malo se convirtió en lo bueno. El tema cuando se inicia la pandemia, pues
esta situación de aislamiento nos sirvió para dar prioridad en trabajar en el diseño y el desarrollo de este sistema informático que ha permitido entonces ya su implementación y significa que el INDAUTOR, un paso más del INDAUTOR hacia el adelanto tecnológico, hacia las nuevas tecnologías, a modernizar los servicios que por supuesto no lo tiene todo. Esto significa un parteaguas para seguir trabajando en este tipo de servicio y el objetivo, de acuerdo a instrucciones del licenciado Marco Antonio Morales, encargado de despacho de este instituto, es seguir trabajando para hacer extensivo a todos los trámites esta modalidad de servicio. Comenzamos con obra porque es muy complejo, es el más extenso, porque cada obra tiene una particularidad y todo para efecto de desarrollo informático es bastante compleja porque a pesar de que todo es derechos de autor, por ejemplo, en obras, cada una tiene una particularidad. El programar y el tomar en cuenta las particularidades de la obra audiovisual requiere tomar en cuenta muchas cosas, muy distinto a la obra musical, con letra, sin letra, si es derivada, si es un arreglo. Entonces, se comenzó con obras que es el trabajo, en mi opinión, más complejo. Pero ya con esta experiencia y con este logro, por supuesto, la intención del instituto es ir ampliando estas modalidades de servicios a todos los trámites. ¿Tendrán alguna proyección de cuántos servicios pudieran estar aumentando en 2022? No sé cuál haya sido el número de registros o de solicitudes que hayan tenido durante 2021, 2020, pero alguna proyección que con Indarelin puedan, ahorita ya van a cumplir un mes y es un número, 500 es un número pues muy adecuado. ¿Cuánto podría subir de trámites que puedan estar procesando? Bueno, la proyección que tenemos es que yo siento los números no van a dejar mentir porque porque realmente se empezó a recibir trámites el 23 de diciembre del pasado año, electrónicamente, y automáticamente se le generaba un folio provisional, un número de control provisional, que ya después, cuando ya lo empiezan a trabajar, se genera el folio definitivo con el número de certificado definitivo. Pero como era un periodo inhábil, no se podían emitir actos de otorgamiento de registro hasta a partir del 3 de enero. Por lo que en efectivo, de manera efectiva, desde el 3 de enero es que estamos trabajando en lo que corresponde al instituto, ¿no? Se estaba recibiendo, sobre todo de manera electrónica, todo muy sistematizado, pero realmente la intervención nuestra fue a partir del 3 de enero, que era cuando ya eran días hábiles y se podían emitir los actos. Entonces, del 3 de enero a la fecha, hoy estamos a 20, ¿cuánto estamos hoy? 24. 24, pues ahí la llevamos. Yo realmente estoy muy contento con todo el equipo de trabajo, al igual que nuestro encargado de despacho, porque sí, los primeros días eran atender 15, 18, pero vemos que ya ha ido subiendo la atención. Obviamente, detrás de esa atención hay una estructura de personal del instituto trabajando, algunos presencialmente y otros en su casa por medidas sanitarias, pero hay toda una organización interna porque de nada sirve que a nivel tecnológico un gran esfuerzo si a nivel de recursos humanos no hay el mismo nivel. Por eso la demanda tiene que haber ese equilibrio entre la tecnología del servicio, el Indarelin y el personal comprometido con este servicio. Si no, no sirve para nada. Y ahí sí, hablo en primera persona, ha sido uno de mis mayores retos, procurar que este equilibrio se mantenga para que el esfuerzo de ser llevado a cabo a nivel tecnológico se corresponda con el esfuerzo humano del personal que trabaja en la atención de las solicitudes. Ahora bien, históricamente, por ejemplo, el instituto, si hablamos del 2012,
recibía un promedio de 35,000 solicitudes de registro. Y así con el transcurso de los años, anualmente hablando, el transcurso de los años fue aumentando hasta llegar en el 2017, 18, estábamos ya en el 18, estábamos en un promedio de 60,000 registros anuales, ¿no? Hablo de toda la dirección del registro público del derecho de autor, obras, contratos, sociedades de gestión colectiva, anotaciones marginales, registro de poderes, mandatos, un promedio de 60,000, 62,000 registros anuales. Y en el 2019, la pandemia ocurrió, empezó en marzo, en el año 2020, también tuvo ese comportamiento por ahí, pero con el tema de la pandemia, lógicamente el bajón en el 2020 fue enorme por todo lo que conocemos y cerramos el año más o menos, que yo recuerde, no venía preparado con números, pero que yo recuerdo en 18,000 y tanto y fracción, definitivamente, pero aún así, en el año más crítico, en el periodo más crítico de la pandemia, no dejamos de trabajar porque se incorpora una modalidad de atención por correo, no trámite en línea, pero sí de atención por correo con una preconstancia provisional en lo que las condiciones sanitarias permitieran concluir el trámite y emitir el certificado definitivo. En ese caso es donde sí hay que concluir el trámite, porque lo hiciste por correo, tienes una preconstancia de registro, pero el certificado definitivo hay que concluirlo por cualquiera de las modalidades de servicio ya anunciadas. Entonces, eso fue 2020, en el 2021, que fue el año pasado, nos recuperamos bastante con el trabajo, más o menos estamos cerrando el año como en 34,000 y cacho, por ahí más, lo cual definitivamente significó una recuperación que para hacer aún continuando en una situación de pandemia con todo el nivel de contagios, horarios escalonados, personal contagiado, aún así fue un gran esfuerzo. Pero este año la diferencia lo va a hacer el Indarelin, porque definitivamente el Indarelin va a venir a cubrir todas las problemáticas que se puedan presentar por lo que estamos viviendo. Esta opción en línea que define, porque una seguridad jurídica también, ¿por qué no? Y un beneficio, economía de tiempo, y evita en condiciones como la que nos vivimos acudir a las modalidades de servicio tradicionales. Enhorabuena, doctor Jesús Párez, a todo el equipo que encabeza y que están ahí en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por Indarelin. En realidad va a venir a beneficiar, obviamente, a todas las personas que necesiten hacer trámites, que no están necesariamente en la Ciudad de México o incluso dentro de la Ciudad de México. Y esta modalidad es una punta de lanza en el instituto y también algo que se requiere dentro de la CANIEM y también de nuestro centro de innovación para, para la profesionalización, Evitamos. También es un orgullo y una satisfacción que estar también trabajando muy de la mano, estrechamente con ustedes. ¿Algo que quiera agregar para finalizar esta plática? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, en primer lugar, mandarle un saludo a CANIEM, siempre mi mayor respeto, admiración al trabajo que realiza, porque desde hace muchos años hemos estado trabajando Indautor, bueno, primero CANIEM e Indautor de manera conjunta, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Aquí me incluyo porque tengo el orgullo de formar parte del cuerpo académico de CANIEM, de los programas que tienen para la capacitación de la industria. En fin, hemos estado activamente participando, entonces somos muy sensibles para todo en cuanto al tema de los derechos de autor en el ámbito de la industria editorial. Entonces sí,
a nivel institucional como director del registro público y en lo personal como profesor, con ambas cualidades y como autor también, porque también soy autor, ustedes lo conocen, confirmo siempre mi compromiso de contribuir en la medida que ustedes lo necesiten con la industria editorial en pláticas, en prevenciones, en conferencias, en cursos, en intercambios, en atención de dudas, siempre con ese compromiso de que haya una información adecuada y lo cual lo demuestra ahorita con esta entrevista que surge por iniciativa de ustedes y siempre con ese gran compromiso y con esa formalidad de querer tener informado a todos sus miembros. Entonces, profundamente agradecido, les mando un saludo a la distancia, un fuerte abrazo y creo mucho en Dios y por eso tengo la fe de que seguiremos adelante con crecimiento y para bien en este nuevo proyecto que significa un gran reto, un gran compromiso, pero con mucho amor. Todo un equipo comprometido del Instituto Nacional de Derecho de Autor lo está llevando a cabo. Profundamente agradecido con esta entrevista y como siempre nos reiteramos a la orden para cualquier cosa que se necesite e independientemente de la plática que habremos de tener en próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Algún correo, forma de contactarlos por alguna duda? A través de la maestra Gabriela Domenzain, Ok, ahorita le pasa mis datos, que es la que coordina todo lo que es la comunicación y la atención de solicitud de dudas y todo. Me apoyo mucho en ella porque sí es importante. muchas gracias. Bueno, Perfecto, pues muchas gracias, doctor. Pues yo me despido. Platicamos en charlas con personalidades de la industria editorial, con el doctor Jesús Párez Gómez, director del Registro Público del Derecho de Autor, del INDAUTOR, del Instituto Nacional de Derecho de Autor. Muchas gracias. A nombre de Editamos y de la CANIEM, me despido.